pido perdón, Padre, y te pido que seas tú, Señor, cubriéndonos con tu preciosa sangre de la cabeza a la planta de los pies a cada uno de tus hijos, Padre, que están, Padre Santo, en esta enseñanza, los que van a entrar también, Padre Santo, cúbrelos, guárdalos, y sé tú, Señor, tomando el control absoluto y sobrenatural. Te damos la gloria y la honra, bendecimos tu nombre, Padre Santo, en esta tarde, en esta mañana maravillosa, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, tomando el control, dándonos discernimiento y revelación, Padre Santo, en tu bendita palabra, Padre, porque necesitamos cada día, Padre Santo, de tu bella y preciosa palabra, cada día, Padre, para poder, Padre Santo, seguir adelante, Padre. Te doy gracias, Padre Santo. Te pido que seas tú pasando carbón encendido por mi boca y pueda hablar conforme a tu palabra, conforme, Padre Santo, a tu Moé, Padre Santo, en este tiempo, Padre, sea conforme a tu perfecta y divina voluntad. Tú conoces, mi amado Dios Todopoderoso, cada uno, Padre Santo, nosotros, Padre, nuestras necesidades, Padre, y sabemos y entendemos que necesitamos cada día más de ti, cada día, Padre Santo, de tu bella palabra, de ese alimento, Padre. Te pido que tomes el control, no sea yo, seas tú tomando todo el control de mis emociones, Padre, y seas tú hablándome, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la bienvenida, mi amado Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga. Sorry que estaba afuera, no estaba afuera, estaba lejitos, no he abierto un poquito más temprano. Estoy con mi bebé aquí, bendiciones a cada uno, estoy con mi bebé. Si escuchan ruidos, pues es que está mi bebé al otro lado. Amaneció un poquito enfermito, pero ya se va a recuperar. Estamos orando. Amén. Bienvenidos. Déjenme acomodarme que todavía estoy un poco desacomodada aquí. Bendiciones, bienvenida hermana María, hermana Patti, hermana Lupita, hermana Angie y cada uno de los hermanos que se encuentran ahí. Gracias, hermana, por ese corazón, hermana Lupita, que Dios me la bendiga. Amén. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hemos estado leyendo el Nuevo Testamento, hemos empezado desde Mateo 1, 2, 3, 4 y el 5. Lo vimos el día jueves, creo, de la otra semana, y hoy día vamos a continuar con el Mateo 6, el capítulo Mateo 6, que nos enseña a dar y a buscar en este capítulo de Mateo 6. No están las enseñanzas que di hace un tiempo atrás, están de estas mismas enseñanzas, están en otras, pero están juntas tanto como Mateo, Marcos y Lucas, porque se mueven juntas. Casi los 3 libros, los 4 libros se mueven juntos, pero vamos a coger el libro de Mateo para poder entender primero, porque casi los 3 primeros libros se parecen muchísimo y se repite en diferente manera, pero se repite casi la misma secuencia. Recuerden que son los apóstoles que están dando su relato, es como ustedes que dan su relato de lo que ustedes viven, el mismo evento con esa situación, pero de otra manera. Amén. Vamos a continuar en Mateo 6. Vamos a estar leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Amén. Que es un poquito más actualizada y que es un poquito más nuestras palabras para poder entender, porque la Reina Valera tiene un poquito de castellano, que se llama castellano, y no hablamos castellano, hablamos español latinoamericano. Amén. Entonces vamos a estar en Mateo 6. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren,
perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les dé a alguien que pasa necesidad, no haga lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pase necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén, aleluya. Creo que estos versículos son muy importantes. Casi todo Mateo es una enseñanza, las enseñanzas de los evangelios que son importantes en la nueva actualidad para nosotros, que viene de la Torá y que lo dice aquí de una manera más entendible para nosotros poder entender. Aquí nos enseña algo muy importante acerca de dar a los necesitados, y sé que muchos de nosotros creo que entendemos ya esa parte. Yo sé que algunos de nosotros entendemos, los que ya hemos vivido, no podemos estar dando y ayudando a alguien y diciendo, porque así como dice, si es que tú ayudas a alguien, que sea en privado. Si tú estás ayudando a alguien, que nadie lo sepa. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, que quiere decir que es mejor, preferible que solamente tú sepas a quienes estás tú ayudando, porque nuestro Padre Celestial lo está mirando, nuestro Padre Celestial está observando, y es mejor en privado, porque dice, lo único que ustedes van a recibir cuando ustedes quieren recibir, porque eso es recibir como un agradecimiento, recibir como ¿cómo se dice? Yo creo que la mayoría de la gente busca eso, que te agradezcan de lo que tú estás haciendo. He conocido muchas personas que quieren que te agradezcan de lo que te están ayudando, y no es así. Aquí la palabra dice que no. Si es que te ayudan, que sea en privado, pero que no te vengan sacando a la cara y que tú estés cada rato diciendo gracias, sino que sea algo como que cuando tú ayudas te olvides. Para mí yo puesto así, si tú ayudas a alguien y si tú das a alguien, olvídate de lo que diste, olvídate, porque si tú tienes en tu corazón, también se convierte en pecado. Si tú tienes en tu corazón y dices, esa persona mal agradecida, ni siquiera me agradeció, ni siquiera me dio, sé libre, porque no importa que esa persona no te haya agradecido, sino que tu Padre Celestial, Él miró lo que tú hiciste, y eso cuenta mucho más para el reino de Dios, para nuestro Padre Celestial, porque Él sabe lo que tú hiciste, Él sabe lo que tú diste, Él sabe, y Él tiene la recompensa para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un corazón muy agradecido y estamos agradeciendo, pero recuerda que esa persona fue usada por el Espíritu Santo y por el mismo Dios para que te ayudara. Recuerda que esa señora o ese señor o ese hombre, esa familia o todo lo que tú has hecho en este tiempo fue por la voluntad del mismo Padre. Hay algunas veces que nosotros decimos, es que esa señora me ayudó, es buena. No, porque el Señor puso en su corazón. Nosotros somos barro, nosotros somos vasijas, nosotros somos instrumentos, y por eso nos dice, somos instrumentos aquí en la tierra. Nosotros somos ese instrumento aquí en la tierra. Nosotros somos boca aquí en la tierra. Nosotros somos de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y toda la gloria, aunque tú hagas cosas buenas, aunque tú hagas cosas bondadosas, que tú pienses que eres tú, toda la gloria siempre la va a llevar nuestro Padre Celestial. Siempre la va a llevar solamente Él. Creo que ese primer trabajo tenemos que trabajar en nosotros, y yo les digo por experiencia, porque creo que muchas veces nosotros queremos que nos agradezcan cuando nosotros hacemos favores, que nosotros queremos que nos digan siquiera gracias, que nosotros queremos, y claro, es algo del como dice la regla de oro, como dice, que te hagan lo que tú quieres que te hagan. Pero cuando tú estás ayudando a alguien necesitado, tenemos que olvidarnos de esa parte. Tenemos que olvidarnos de lo que tú estás dando.
que no venga esa vanagloria, porque muchos se quieren sentir como halagados, muchos se quieren sentir como que, es que esa persona ayuda. Y sé que hay también y existe aquí en la tierra que cuando tú ayudas a alguien, tienes que ponerlo aquí en la plataforma. Y entiendo esa parte también, pero es ministerial. Es, por ejemplo, los ministerios de misioneros. Misioneros tienen que enseñar las personas que están dando, qué están haciendo con ese dinero. Pero nosotros estamos hablando aquí, es algo personal. De lo que estamos hablando aquí en Mateo 6 es algo personal. Yo sé que el Señor pone en tu corazón para que tú ayudes a aquella persona que está en necesidad. Pero es mejor, dice, cerrar nuestra boca, porque dice lo único que van a recibir aquí todas esas personas que quieren que les halague, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y muchas veces yo no me gustan muchas cosas que digan, y yo me callo porque yo quiero no el agradecimiento de las personas, sino el agradecimiento que viene de arriba, porque es mucho más mejor. Es mucho más eterno. Pero aquí dice, si es que te recibes de aquí, de la tierra, solamente vas a recibir eso, no vas a recibir del Padre, porque tú estás dejando saber. Aquí dice que invocan en las sinagogas, que tocan ¿cómo se llama? Topan la trompeta en las sinagogas para anunciar lo que han hecho, las cosas, los actos de caridad que han hecho a otras personas, y eso no puede ser, eso no podemos hacer. Si es un acto de que estamos ayudando al prójimo, no puede ser dicha abiertamente, no puede ser hablada, sino tiene que ser guardada. Solamente el Padre y tú tienen que saber, nada más. Si es que es algo grande que tú tienes que hacer, que has dado a algo como grande, que es como un ministerio o algo, está bien, porque es un ministerio que tiene que verse, pero cuando sea de nosotros tiene que ser privado esa ayuda. Amén. Aquí nos incita a que demos. Es mucho más mejor dar que recibir. Siempre ponen esa palabra. Siempre es mucho más mejor que dar que recibir. Pónganlo eso en su mente, porque eso es una palabra de aquí, de la palabra de Dios, que es mucho más mejor dar que recibir. Amén. Vamos a continuar leyendo en Mateo 6 del 5 al 18, y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Y les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de lo que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santa voluntad en tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados, para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate,
Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que hace en privado, y tu Padre, quien lo ve, te recompensará. Amén, aleluya. Santo, gloria a Dios. Aquí nos habla del número 5 al 18, nos habla de la oración y el ayuno. Amén. Nos está enseñando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret cómo orar y cómo ayunar. No quiero que mezclen la oración de tanto como sea en el servicio de su iglesia, no quiero que mezclen la oración y la intercesión que hacemos en vivo, porque no tiene nada que ver con esta oración que estamos, porque esta es personal. Esta es personal, esta sí es personal, y esta sí tú te metes y tú te involucras, porque las otras oraciones son intercesiones, que te tienes que olvidar de lo que tú estás, de lo que tus necesidades, y poner en primer lugar las necesidades de las otras personas. Aquí estamos hablando de la oración personal. Todo el capítulo 6 que hasta el 18 es personal. Nos está enseñando cómo vivir el día a día aquí en la tierra, y nos está enseñando hasta orar. Nuestro amado Mesías hasta nos enseña cómo orar. Yo sé que el Padre Nuestro, hay muchos que lo repiten, pero es una estructura, es un ejemplo que dice: de esta manera ora, de esta manera guíate, para que no repitas tantas cosas como los otros están repitiendo tantas cosas. No copies de los otros, porque tus necesidades son diferentes a los de otro. Haz tu misma petición. Él conoce la necesidad que tienes en tu corazón, la necesidad que necesitas en tu familia, en tu casa, contigo mismo, con tu esposo, con tus hijos. Él conoce esa petición que hay en tu corazón. Aquí nos habla de una manera muy importante. No podemos orar por nosotros mismos de una forma pública. Lo que quiere decir aquí: si tú vas a orar en público, ora por los demás. Si tú vas a orar por ti, ora en privado, cierra la puerta, enciérrate en lo privado y ora por ti. Si tú vas a orar en público, ni siquiera menciones nada de ti. Aquí está haciendo al revés. Aquí dice que él está orando, y me trae a mi mente la oración del publicano y del ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, traducirlo, fariseo, el que es el cobrador de impuestos, y el otro que era uno que sabe de la palabra, que el que sabe supuestamente de la palabra está orando en alto y se está alabando a sí mismo, y el otro que no, que sabe que es pecador, él tiene una reverencia a nuestro Padre Celestial, que al entrar solamente ni siquiera alza su rostro de orgullo, sino se humilla. Y eso es, creo que lo esencial, lo primordial en una oración, la humillación. Si no hay humillación y solamente hay altivez, olvídate, eso no es una oración, eso es algo que tú te estás glorificando. Si no hay humillación cuando tú estás orando, esa oración no sirve. Es como la del, ¿cómo se llama? Del fariseo. Esa es oración de fariseos. Eso es una oración de fariseos, cuando tú estás orando en público por ti mismo y tú mismo te estás alabando, tú mismo te estás diciendo. ¿A quién le importa de tu vida lo que estés orando en público? Lo que estamos haciendo en público, si tú estás haciendo en público, ora por los demás. En lo privado, en lo secreto, ora por ti, por tus necesidades, por las cosas que tú estás pasando. Aquí nos enseña a que podamos ser recatados en esa parte. No vayas a orar en público sobre ti. Ve a lo privado. Eso nos enseña aquí. Y también más abajo nos enseña sobre el ayuno. Me gustan estas palabras, aunque suenan un poquito como fuertes, pero dice: lávate la cara, peínate, no estés desarreglado. Si tú estás en ayuno, hay muchos que dicen: ay, es que yo voy a ayunar 2 semanas, ay, es que yo estoy ahorita en ayuno, ay, es que esto, que este otro. ya se le fue ese ayuno, ya lo perdió. Porque aquí dice que solamente sepas Dios y tú, no los demás.
y mucho más que sea el tuyo. Estamos hablando del ayuno privado tuyo, que tú estás ayunando por tu familia, que tú estás ayunando por tus hijos o ayunando por alguna necesidad que hay en tu casa. Yo sé que existen también ayunos en general, que son ayunos congregacionales, que son ayunos que pasan por aquí, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, que son mensuales, que dicen, van a entrar en el ayuno de 21 días y ya saben toda la congregación que entran en ayuno de 21 días o entran en ayuno de esos 5 días o entran en ayuno pero eso es congregacional. Pero aquí está hablando algo personal. Está hablándonos a nosotros. Todo el versículo de Mateo 6 está hablando de nuestro cuidado personal. Está hablando de ese ayuno que tú tienes que sacar. Si tú no sabías que tú tienes que ayunar por ti mismo, déjame decirte que tú tienes que ayunar por ti. Tienes que ayunar, no solamente que digas, sí ayuno, y ayunas en los tiempos que la iglesia saca el ayuno, que ayunan por ni sé qué cosa y todos ayunan. No, yo no estoy hablando de ese ayuno es separado. Yo no mezclo esos ayunos, o los ayunos que vienen también, que es de la palabra, que nos hacen el ayuno que está bíblicamente, ese es otro ayuno. Estamos hablando del ayuno personal. Aquí estamos hablando, todo es personal. En el capítulo de Mateo 6 se está hablando de nosotros, cómo tenemos que vivir cada día. Y este ayuno se trata del ayuno tuyo. Que digas, no necesito ayuno, tú necesitas ayuno. ¿Sabes para qué? Para que te muestre nuestro amado Dios Todopoderoso. Revelaciones, diseños, estrategias, y necesitamos cada día. Yo no puedo decir, yo no necesito ayuno. Yo necesito ayuno, porque ese ayuno me ayuda a que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo y pueda estar nutrido y pueda estar fuerte. Si no hay ese ayuno, es que tú estás tan pegado a la tierra, tus pies están tan sembrados aquí en la tierra, que no quieres dejar nunca la comida y estás, dale, come, y estás tan pegado y te das cuenta de eso. El ayuno personal por ti tiene que estar activo. Aunque sea unas horas, aunque sea mediodía, aunque sean 6 horas, aunque sea 8 horas, aunque sea 12 horas, tienes que sacar ese ayuno personal tuyo. Yo no estoy hablando de los otros ayunos congregacionales, yo estoy hablando de tu ayuno. Y aunque estés bien, es que no necesitas ayunar cuando estás pasando algo. No necesitas ayunar cuando estás pasando por tribulaciones, por desiertos o por procesos. No, el ayuno tiene que estar constante en nosotros. Porque si tú vienes a ayunar cuando haya procesos después de 2 meses, después de 3 meses, sí te va a afectar tu estómago. Sí te va a afectar porque te va a coger como de nuevo. Y esto es una disciplina también. El ayuno para mí es una disciplina. Porque al principio yo no sabía ayunar. Al principio yo creo que me mataba de hambre. Moría de hambre, en otras palabras. Moría de hambre porque ya cuando llegaba el final comía el desayuno y el almuerzo y la cena. Y un dolor de barriga tan fuerte. Entonces he aprendido con el tiempo, el propio Dios Todopoderoso nos enseña hasta cómo ser prudentes, cómo ayudarnos, cómo tener ese ayuno que sea saludable para nosotros. Hasta incluso es saludable el ayuno para cada uno de nosotros. Tu sistema todo digestivo se nivela cuando tú estás ayunando, se nivela, se liberta y se despoja de muchas cosas. No es solamente espiritual, es también físico. Y hasta incluyendo los doctores, que son los doctores que están estudiando y todo eso, hacen el ayuno permitente, hacen el ayuno ni sé qué, y dicen, necesitas ayunar, pero eso es un ayuno para bajar de peso, eso es un ayuno para tu salud, ese es un ayuno. No, pero desde el principio, antes de que los doctores se enteraran de todo eso, nuestro amado Dios nos mandó a ayunar. Todas las cosas, por eso digo, todas las cosas que Dios nos manda a hacer, tiene propósito, tanto en lo espiritual como en lo físico. Tanto en lo espiritual como en lo físico, hermanos. Todo, la comida, el ayuno, la oración, es de nuestro beneficio. Es de nuestro beneficio, no es para beneficio o para poder estar más cerca de Dios, no, es de nuestro beneficio. Es de bendición para nosotros. Y lo tienes que poner en tu mente, es de bendición tanto para lo espiritual, para que haya esa conexión, esa revelación o esa oración contestada o ese milagro hecho.
no solamente para eso, sino para que tú estés bien saludable también, para que tu mente también se resetee y puedas tener un encuentro con Él, que tengas esa conexión, que tengas esa autoridad y ese poder en el ámbito espiritual. El ayuno es muy necesario cuando tú estás en oración. Yo pienso que no es que solamente cuando necesitas, cuando tú estás pasando procesos, tú lo necesitas. Tú lo necesitas, y aunque sea una vez en la semana, saca ese ayuno de horas. Yo sé que muchos están trabajando, pero hay como ayunar. Tú puedes levantar el ayuno. Yo he levantado muchas veces del ayuno, hasta en el baño del trabajo. He ido a orar en el trabajo, en el baño del trabajo. Y he dicho, no sé qué pensarían, pienso que pensaban antes que estaba enferma, porque me pasaba algún tiempito en el baño, pero es porque sabemos y entendemos, hay muchas cosas, ahí nos da estrategias nuestro amado Dios, a través del Espíritu Santo. Él nos da estrategias cómo poder ayunar aunque estemos trabajando. Él mismo te da la fuerza. Que digan muchas veces, es que yo necesito, estoy trabajando, muchos escucho, es que yo estoy trabajando y yo necesito comer. Entonces eso es algo forzoso que tú estás haciendo, no estás saliendo de ti. El ayuno tiene que salir y dándote ese entendimiento que necesitas despegarte de aquí de la tierra para que tu espíritu se eleve. Porque tú sabes que la propia comida y todas las cosas te sujeta aquí a la tierra. Que mientras menos comida tú tienes un acercamiento más en el ámbito espiritual. No estás atada tanto a este mundo, porque te alejas de los teléfonos, te alejas de las tabletas, te alejas de la comida, te alejas de todo lo que te llena aquí físicamente y tratas de llenarte de lo espiritual. Y eso es mucho más maravilloso y más, ¿cómo les digo? Más placentero para ti, porque es algo maravilloso para tu crecimiento espiritual, también para tu salud. Y sé que cada uno de nosotros necesitamos en este tiempo. Amén. El Padre Nuestro, yo creo que di una vez una clase del Padre Nuestro en una enseñanza del otro año. Hoy día, en este año no la di porque cambié algunas clases, pero del Padre Nuestro yo la di, donde se traduce todo lo que dice el Padre Nuestro, porque no puedes llegar al Padre si no hubiera un arrepentimiento. Antes de pedir muchas cosas tiene que haber un arrepentimiento y tienes que pedir perdón, porque más abajo te dice, si tú has pedido y todo eso y no has perdonado, tu Padre no te perdona. Entonces todo eso es un ejemplo para que tú puedas guiarte como tú tienes que acercarte al Padre Celestial. Me gusta la última parte donde dice, y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en el 14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, y tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Santo. Y esto lo subrayan lo último, bien subrayado. O sea que tus pecados, si es que tú no haces de acercarte con un corazón humillado y rendido, pidiendo perdón. Y yo no estoy hablando de algo de un perdón por ti, no. A las otras personas, a tus enemigos, a los que te han hecho daño, a los que te difaman, a los que te están insultando, a todas esas personas. Alíñate, como que diciendo, antes de que vengas a presentar toda esta oración tuya, primero pide perdón, aunque no hayan tenido la culpa. Hablamos de la falta de perdón el otro día. Hay muchas veces que nosotros tenemos que liberarnos, porque muchas veces nosotros guardamos las cosas que nos hayan hecho las otras personas, y esas personas tienen que pedirnos perdón. Pero nosotros somos hijos de Dios y entendemos que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos humillan, a los que nos maltratan, a los que nos blasfeman, a los que nos dicen cantidades de cosas. Tenemos que perdonar. No guardes nada en tu corazón. No guardes nada en tu corazón. Eso te está diciendo Dios. Si tienes algo que
que te enoja con esa persona o estás enojada con esa persona, perdona, para que tu oración sea más fácil a llegar al Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar. En Mateo 19:21. Y dice la palabra: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y los roban. Santo. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Amén. Donde está tu tesoro, allí está también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una... No sé, hasta el 21 nomás, no me voy a adelantar. Amén, amén. Aquí está hablando algo muy importante. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo come y el óxido lo destruye, donde los ladrones entran y roban. Santo. Está hablando de las posesiones, está hablando del dinero. Esta enseñanza nos está enseñando a nosotros sobre el dinero, sobre los tesoros que tienes aquí en la tierra o los tienes aquí allá en el cielo. Santo. Creo que en la mañana dije un poquito de los tesoros. Hay que hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, porque de todas maneras no lo vas a disfrutar. Por siempre no lo vas a disfrutar. Esto es pasajero. Aquí estamos solamente de visita. Aquí no estamos como que vamos a estar para siempre. En la eternidad sí vamos a estar. En el cielo sí vamos a estar. Para la eternidad tenemos que trabajar. Y creo que ese enfoque en la humanidad, hay que sacudir a la humanidad para que pueda entender esta parte. Yo sé que lo primordial del ser humano aquí en la tierra es que tengamos la comida, que tengamos un techo para vivir y que podamos tener, como vimos aquí los que viven aquí, la renta para pagar donde tú vives y todo, pagar los biles. Pero casi la mayoría de todos los que migran han venido para acá, creo que han dejado los tesoros del cielo y han puesto los tesoros de aquí de la tierra, porque se han olvidado, casi la mayoría, no hablo de todos, la mayoría, de buscar de Dios, porque ya no hay tiempo, porque se pasan trabajando y trabajando y trabajando, y el tiempo de Dios ya no hay, porque la excusa es estoy trabajando. Hay muchos que trabajan mucho. Conozco a la mayoría de donde yo vivía en Brooklyn, de mi familia que vive en Brooklyn, trabajan muchísimo. Todos los días trabajan. Desde las 3 de la mañana trabajan. Se levantan desde las 3 de la mañana a trabajar. Y no es que no tenga, porque ya han acabado de pagar las deudas. Yo entiendo cuando tú estás en una deuda. Yo entiendo que cuando tú llegas, así como yo llegué y tenía una deuda y tenía que trabajar hasta las 2 de la mañana y levantarme temprano a las 6 de la mañana y irme a la escuela e ir a trabajar, y era parecía un robot. Trabajar, venir, trabajar, y ir, trabajar, y ir, trabajar. Ni podía ni dormir, siquiera dormía como 4 horas. Es una vida robótica. Y no podía buscar a Dios. Pero ya después de que paguen su deuda, yo pienso que tiene que haber esa necesidad. En el ser humano tiene que haber esa necesidad de buscar de Dios, de sacar ese tiempo y decir, ok, ya no me voy a afanar, ya no voy a poner tantas cosas del tiempo de trabajo aquí, y yo voy a hacerlo poco a poco con la ayuda de Dios, ponerle en primer lugar a Dios. Y creo que esa parte Dios nos está llamando a todos, a cada uno de nosotros. A mí me llamó de una vida así,
de una vida que tenía de trabajo y que no quería dejar y que no quería yo creo que en los trabajos que tuve yo me entregaba por completo. Iba temprano y salía bien tarde y hacía muchas cosas y me entregaba por completo. Y llegaba a mi casa exhausta, lista para dormir o lista para comer y para ya despertar al siguiente día y comenzar otra vez a trabajar. Mi pensamiento era así antes y pienso que cada uno de los que están trabajando en esa rutina, el pensamiento es eso: trabajar, comer y ir otra vez a trabajar. Trabajar, comer e ir a trabajar. Santo. Tiene que haber una parte de entendimiento en este tiempo y sé que está mandando Dios a hijos de Dios a que lleven la palabra, y así como hubo un tiempo donde Dios llegó, porque Dios llega a tiempo y Dios llega a cada uno de nosotros. Él llegó a tiempo. Dijo: saca ese tiempo para mí. Entrégame tu tiempo a mí. Y me bendijo Dios. Me bendijo con un buen trabajo, pero creo que no era suficiente. Hubo un tiempo que me dijo, y que me dolió a mí en mi corazón, que así como te entregas en tu trabajo, trabajarás para mí. Cuando yo escuché eso allí dentro de mi corazón, a mí me dolió muchísimo, porque me dijo: tú, ¿cómo te entregas en ese trabajo? Llueva, relampaguee, nieve, tú vas a ese trabajo y tú te entregas completamente y sí te pagan. Así que trabajaras para mí. Y me acuerdo de esas palabras tan profundas, tan fuertes. ¿No te has dado cuenta de lo que yo te he dado? ¿No te has dado cuenta de las bendiciones que te he dado? Y tú quieres más y más. ¿Por qué no cuidas lo que te he dado? Tus bendiciones. Es tiempo de cuidar de tus bendiciones y es tiempo que trabajes para mí. Santo. Y yo oré en aquellos tiempos. Yo oraba y decía: ojalá algún día pueda sacar mucho tiempo para poder hablar de ti. Ojalá me ayudes para que yo pueda servirte con excelencia. Ojalá abras muchas puertas para que yo pueda servirte y pueda llevar la palabra. Y así, enferma, y así me canse, y así yo te pueda servir con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y lo he vivido y lo estoy viviendo ahora. Antes no tenía tiempo para poder estar aquí sentada trayendo la palabra. Yo sé que tengo muchas cosas que hacer en mi hogar, pero eso no es primordial. Lo primordial es la palabra de Dios y servirle y trabajar para el reino de Dios. Yo sé que nadie me paga y tampoco exijo nada. Yo quiero que venga del cielo. No quiero nada de hombres, no quiero nada de nada, sino quiero de allá arriba. Y quiero seguir sembrando en el reino de Dios. Quiero seguir sembrando para la eternidad. Porque yo sé que eso no va a venir ningún ladrón, no va a venir ni una polilla, no va a venir ni un óxido para que se lo acabe o para que se lo robe o para que lo destruya. Eso va a ser eterno y eso va a ser para siempre. Eso sí va a ser para siempre. Y en esta semana que no estaba haciendo el live, he estado orando y he estado pidiendo revelación, discernimiento, entendimiento, que me ayude para poder tener nuevos diseños, nuevas estrategias para este ministerio. Y me dio a entender, me dijo: todo lo que tú me pediste yo te lo he dado. Todo lo que tú pediste hace tiempo, ¿no te has dado cuenta? Administra bien lo que te doy. No te canses de lo que yo te he dado y sigue hablando de mi palabra. Mientras, hay una canción que el otro día canté: mientras haya aliento en mí, voy a seguir hablando de la palabra. Y no importa, sea en esta plataforma, sea afuera, sea en la iglesia, sea por teléfono,
tengo que seguir hablando de la palabra de Dios. Yo soy sierva de Dios, que no es un tiempo que me contrató por algunas horas o por algunos días. No, yo creo que soy sierva 24/7 de mi Padre Celestial. Y lo tengo que seguir haciendo donde quiera que yo vaya. No puedo vivir una parte aquí de enseñanza y que yo no vaya a vivirla. Tengo que vivirla, hablarla, escucharla y hacerla y activarla en todo mi diario vivir. Y he visto la parte de que dice que escuchó mi petición. Porque estaba orando en esta semana y me acuerdo de esa petición que le dije. Si hubiera tiempo para hablar de tu palabra, yo voy a dar tu palabra. Si hubiera tiempo, yo trabajo para ti, Dios. Son de esas promesas que tú haces cuando tú estás orando en lo secreto con Dios. Y cuando yo me recordé de la petición que salía de mi boca y de los compromisos que yo hice con mi Padre, dije, Santo, yo no sabía que tú mismo me ayudas a cumplir las promesas que yo te hice, que tú mismo me ayudas a hacer lo que yo te había prometido hace tiempo. Tú mismo me ayudas. No sé si entendieron eso. Pero Él me ayuda a que hasta yo no me equivoque, hasta que yo cumpla todo las cosas que yo le he prometido a Dios. Y aquí nos habla de un tesoro. Yo no lo hago por esos tesoros. Yo ahora, en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, en estos años, ese que he pasado de New York a New Jersey, ha sido porque lo amo. Lo he servido tanto en la iglesia y en todo lo que Él me ponga a hacer porque lo amo. Porque me enamoré, porque amo a mi amado Dios Todopoderoso, lo amo. Y cualquier cosa que Él me diga, yo lo voy a hacer aunque yo no quiera. Porque sé que mi carne nunca va a querer. Pero sé que si hay mi corazón abierto y dispuesto, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todo mi tiempo, con todas mis cargas o con todas las cosas que vengan encima. Yo voy a seguir haciéndolo. Pero Él es el único que nos ayuda a hacer. No hay nadie, ni creo que yo misma solita pudiera hacer todo esto. Él es el que me ha ayudado, Él es el que ha fortalecido, Él es el que me ayuda a que yo pueda almacenar los tesoros en el cielo. Y eso tenemos que aprender en esta enseñanza que nos dice de Mateo 6, del 19, ¿dónde está? Del 22, del 19 al 21, que nos habla acerca de los tesoros de los cielos. Amén. Vamos a continuar. You okay, papá? Santo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Mateo 22 al 23. Mateo 22 al 23, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Mateo 6, 22 al 23. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Ok, vamos a leer. Mateo 6, del 22 al 23, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad,
qué densa es esa oscuridad. Santo. Hay un versículo que dice, lámpara a mis pies es tu palabra. La luz. La palabra es luz. Y aquí nos dice, y aquí nos afirma, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. O sea, todo lo que tú estás mirando, si tú no estás mirando la palabra, si tú no estás observando los mandatos, las cosas que dice nuestro Padre Celestial, si no te llenas de luz, no estás haciendo las cosas de Dios. Tu ojo es malo y tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees que tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Santo, ahí nos mata todo el orgullo. O sea, que no puedes decir que tú tienes esa luz, porque algunas veces dice que tú piensas que tienes luz, tú crees que tienes luz, en realidad es esa densa, esa oscuridad que no te permite ver que estás mal. Santo. Creo que en la mañana siempre repito esta parte. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que alimentarnos así como nos alimentamos de la comida, del desayuno, del almuerzo y de la cena. Tenemos que alimentarnos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita de esa luz. Nuestro cuerpo necesita alumbrarse cada día, llenarse de la luz, llenarse de la palabra de Dios para poder ver lo que es correcto, para poder ver y observar lo que es correcto. Si no te llenas de la palabra, si no te llenas de esa luz, vas a estar en oscuras y ya no te va a importar. Cuando ya no te importa la palabra, cuando ya no sientes esa esencia de sentir, dices, wow, esa palabra es poderosa. Los versículos, aunque sea un versículo, tú la sientes, es que tú estás lleno de luz. Pero si es que tú ya no sientes ni la palabra, y no sientes ni deseo ni pasión, es como el versículo 23, que dice, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Porque no te permite ver que estás en pecado, no te permite ver que te estás alejando, no te permite ver que estás enfriándote, no te permite ver que tienes esa necesidad, esa hambre de buscar de tu Padre. No hay esa conexión, se ha roto esa conexión, porque ya no hay ese sentir en tu espíritu. Y es tan fácil entender esto, porque creo que es este ojo donde nos está hablando la administración que nos habla aquí. Es lámpara del cuerpo de nosotros. O sea, para que tú seas luz aquí en la tierra, tienes que llenarte de la palabra. La lámpara no se enciende por encenderse. La lámpara necesita de ese aceite. Ese aceite necesita de ese fuego para que alumbre. O sea, tú no puedes ser solamente una lámpara, porque puedes tener una lámpara apagada y no estar encendido. Puedes estar con esa cosita que se enciende la lámpara, o puedes estar ahí con ese aceite y la llama, el fuego. ¿Dónde está? Es cuando te conformas de lo que sabes, que es cuando te piensas que sabes mucho. Y creo que eso es mi palabra para mí misma. Es cuando piensas que sabes mucho y no sabes nada. Cuando te has permitido hacerte entender a ti mismo que tú crees que sabes mucho y no sabes nada. La palabra de Dios no es solamente que tú leas desde Génesis y hasta Apocalipsis y te sepas la Biblia y digas, yo ya sé la palabra. No, la palabra, la Biblia no es como cualquier libro. La Biblia es diferente, la Biblia se mueve. Tienes que estar dando vuelta a la palabra en tu vida, en tu boca, en tus ojos, en tu vida, viviéndola cada día.
Hay muchas veces que he escuchado que dicen, ay no, ese versículo ya lo sé, esa prédica ya la sé, lo que están diciendo ahí ya lo sé, eso ya lo sé. Es que tú no has entendido que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra tiene poder y autoridad y que la palabra ministra en diferentes tiempos, que tal vez ese versículo de hace años te ministró a ti en el año 2000 y que hoy otra vez viene ese versículo a ministrarte, pero porque estás en otra forma y en otra manera de ver las cosas, pero esa palabra te sirve tanto como te sirvió en el 2000 y aquí te sirve en el 2026 también. No es que se repite la palabra. No tiene que ser eso un cansancio que se repita la palabra. No puede cansarte la palabra. Si te estás cansando de la palabra, es que tu ojo está en la oscuridad y no está en la luz. Porque la luz significa la palabra de Dios. La palabra de Dios se está moviendo dentro de ti como agua. Por eso dice, fluye ríos de aguas, viva dentro de ti. Es la propia palabra, hermanos, la palabra que habla nuestro amado Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Si tú no estás escudriñando la palabra constantemente, te estás enfriando. Si tú ya no tienes deseo de escudriñar la palabra, ese ojo se está llenando de otra cosa y no es luz. Entonces, creo que tenemos un tip, voy a ponerlo así, tenemos un tip muy importante para no enfriarnos. Tu ojo, lo que está viendo tu ojo es como tú te encuentras. Si tu ojo busca la palabra, si tu ojo está observando, si tú estás mirando la palabra, si tú estás alabando, si tú estás observando, buscando alabanzas, tú estás buscando los versículos, si tú estás orando, es que tú estás siendo alumbrado. Pero si tú te has cansado y ya no quieres leer la palabra y ya no quieres orar y ya no quieres hacer nada, es que tu mirada se ha perdido en la oscuridad. Aquí nos está hablando de nosotros. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? Alumbra a través de la palabra. Alumbra tus ojos a la verdad. Hay un versículo: de lámpara a mis pies es tu palabra, o sea, luz. Luz. Tu palabra es luz. Tu palabra es luz en mis ojos. Tu palabra me da claridad. Tu palabra quita toda mentira. Hoy en día ya no te puedes dejar, ¿cómo se dice? Ya no puedes ser como antes. Yo creo que esta generación es diferente porque sabe leer la palabra. Antes tú esperabas los domingos o los sábados o los viernes a la prédica y a escuchar la palabra y abrir la Biblia ahí en ese momento cuando está dando el sermón. ¡No! Hemos entendido que la palabra y la Biblia se abre todos los días y que la palabra tiene que estarse moviendo constantemente en tu boca, en tu mente, en tus ojos, que es parte de ti, que es como esa agua que tomas todos los días, agua, y que necesitas. La palabra de Dios, aquí nos habla de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es el verbo es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que se hizo carne. Y Él nos está enseñando a través de la palabra, a través de hechos, a través de esa acción, a través de la enseñanza. Él mismo nos enseña cómo poner esa luz otra vez en tus ojos, esa mirada fija en el Mesías. A través de esa misma enseñanza nos enseña a ver la luz verdadera, que se trata de Jesús de Nazaret. La palabra para un creyente tiene que ser como algo que va siempre contigo. Si tú eres un creyente del Mesías, si tú crees en Jesús de Nazaret, la palabra no debe faltar nunca en tu boca y nunca en tu diario vivir. Nunca. Tiene que ser necesaria. Y si hay algo que te ha apartado y que te ha envolvido para que tú no leas la palabra y te apartes de la palabra, hay algo ahí que te está llevando a la oscuridad. Así que actívate, saca un devocional
y empieza a leer la palabra, aunque sea un versículo por día, aunque sea un capítulo por día. Yo sé que tal vez para ustedes sea mucho un capítulo. Ok, cinco versículos por día para que puedan llenarse, que no esté desnutrido su espíritu ni su alma, sino que estén fortalecidos. Amén. Vamos a continuar en Mateo 24 y dice la palabra: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. ¿Será leal a uno y le despreciará al otro? No se puede servir a Dios y al dinero. Santo. Gloria a Dios. Aquí nos habla algo muy importante a cada uno de nosotros. No puedes poner a otras cosas. Creo que hablamos de eso el otro día, de la enseñanza del Mesías, de que cuando fue tentado ahí en los 40 días de ayunos, que tenemos que aprender a poner en primer lugar a nuestro amado Dios Todopoderoso, porque muchas veces pensamos que está en primer lugar y no está en primer lugar. Cuando algo está en primer lugar en tu vida, para que te des cuenta de quién está en primer lugar, es cuando esa circunstancia o esa persona o esa situación te mueve. Te mueve. Dejas botado todo. Has dejado botado todo y has puesto eso primero. Y estoy hablando tanto como del trabajo, tanto como de la familia, tanto como un hijo, tanto como un esposo. Santo, y eso es fuerte. Porque a mí me ha hablado de esa manera. Me va a hablar de mi hijo. Yo estaba orando una temporada mucho por mi hijo, ayunando mucho por mi hijo. Y me acuerdo que yo estaba orando y yo quería una respuesta. Yo quería que me diera una respuesta de una petición, que me diera una revelación. Y no me dio nada. Solamente me dijo: tú has cambiado el lugar mío está ocupando tu hijo. Y no estoy yo primero. Porque por tu hijo te dejas de comer, por tu hijo dejas de dormir, por tu hijo haces muchas cosas, dejas todo a un lado, las cosas que tenías que hacer por mí dejas todo a un lado y pones más pendiente allá, y tu hijo primero. Me ha sacado del primer lugar. No es solamente el hijo, también el trabajo. Hay muchas veces que dejas de ir a la iglesia por el trabajo. Y que dices que ¿quién me va a mantener? Cuando tú le dices a una persona, me acuerdo que una vez estábamos hablando no sé si eran de la iglesia o estábamos hablando con alguien que no era de la iglesia, que les decimos que vengan a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Creo que eran recién convertidos. Y me dijo: ¿y quién me va a mantener? Si yo tengo que trabajar el fin de semana, ¿quién me va a mantener? ¿Acaso ustedes me van a mantener? Santo. Su Dios era el trabajo. Porque la prioridad le estaba dando al trabajo. La prioridad le estaba dando ahí, al trabajo, no a Dios. A Dios le estaba poniendo ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Le estaba poniendo en el último. Porque estaba pendiente de su trabajo, estaba pendiente de su físico, estaba pendiente de todas las cosas materiales que necesita su familia, pero no estaba pendiente de lo espiritual, no estaba pendiente que la presencia de Dios reine y gobierne en su casa. Él estaba poniéndose como que Él es el Dios y Él es el que provee, Él es el que hace todo, y no se da cuenta que en el que le da aliento y el que le da vida para que Él pueda seguir trabajando es Dios. Y así, muchos de nosotros algunas veces pensamos que Dios está en primer lugar, y no es así. Está tu hijo, está tu esposo, está tu preocupación, está tu afanación de otras cosas que han quitado el tiempo de Dios en tu vida. Y te puedes dar cuenta de eso. Yo me di cuenta inmediatamente porque sí.
Yo me estaba acabando, no me estaba cuidando. Yo me estaba acabando. No me estaba cuidando mi salud. No me estaba cuidando lo mío. Por estar preocupada, por estar ahí pendiente, por estar ahí llorando, por estar ahí ayunando. No me estaba cuidando yo. Me descuidé yo, y si me descuido yo es porque no me amo, y si no me amo yo es que no le tengo a Dios, porque Dios te dé ese amor para que tú te puedas cuidar y puedas organizarte, puedas ser ese buen administrador en todo. Porque no te está diciendo no ames a tu hijo. Sí, ama a tu hijo, pero no a un extremo que te quite mi tiempo y te quite también, te robe tu salud, te robe todas las cosas, te desordene todas tus emociones. Y me di cuenta porque desordenaba todas mis emociones. Me dejaba como desarmada, totalmente desarmada, y que no podía hacer nada. Y decía, sí es cierto, tu tiempo más, porque más pasaba llorando y afligida. Y el tiempo con Dios, donde Él me fortalece, ¿dónde está? Levántate, ponme otra vez en primer lugar, saca todo lo que estorba nuestra comunión, todo lo que estorba nuestra intimidad, quítalo. Amén. Vamos a continuar en Mateo 6, 25 al 34 para terminar desde el 25 al 34. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Santo. Miren, los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Amén, aleluya. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No, mejor lo menoramos. Santo. 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todas esas. Por eso, diciendo, ¿qué comeremos? Es una pregunta. ¿Qué beberemos? Es otra pregunta. ¿Qué ropa pondremos? Es otra pregunta. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Santo. En estos versículos no habla del afán del día, de la preocupación, de la ansiedad. Porque sí, yo pienso que todos los días cada uno de nosotros somos seres humanos y entramos en preocupación. Entramos, ay, pero que es que vamos a comer mañana. Ay, pero es que vamos a hacer esto. Ay, pero es que vamos a hacer este otro. Ay, pero que vamos a hacer este otro. Me trae recuerdo a Marta, la afanada. Algunas veces entro y cojo el papel de Marta. Algunas veces, hermanos, también me convierto en Marta. Pero aquí nos está hablando de que no seamos Martas. O sea, no seas afanado.
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Haz las cosas bien como tienes que hacerlas. Él mismo va a proveer. Dice aquí los pajaritos, los lirios, todas las cosas que como seres humanos ellos están dependiendo de Dios. Todos ellos están dependiendo de Dios. Y dice el día de hoy pueden estar tan bonitos, y mañana ya se echan al fuego. ¿Qué nos quiere decir con eso? No te preocupes por las cosas materiales. Preocúpate por las cosas espirituales. Preocúpate por eso. Eso es lo más importante. Porque primero recuerden, y esto creo que lo digo siempre, primero se forma en el ámbito espiritual para poderse hacerse físico. Primero se forma en el ámbito espiritual para hacerse físico. Primero oras y declaras y profetizas y después se hace físico. Por fe, nosotros vivimos, no por vista, sino por fe. Nosotros no vivimos por las cosas que se están manifestando aquí en este país. Nosotros vivimos porque ya somos ciudadanos del reino de Dios. Santo. A mí me ministra esta palabra. A mí me ministra mucho esta palabra. Si hay preocupaciones, no podemos entrar en ansiedad. Hay muchas cosas que suceden en este mundo. Hay muchas preocupaciones que nos alerta de todo lo que ha hecho voy a decir esa palabra, el gobierno aquí. Y que entramos en desesperación y después entramos en ansiedad. Pero aquí te dice, no te afanes. No te preocupes. Descansa en mí. Busca en mí. Busca ese shalom. Porque de nada sirve que te afanes, que llores, que te hagas de pensar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Vas acaso a hacer un día más para ti? ¿Basta tener un día más extra tuyo? No, lo estás menorando con toda preocupación. Vas a tener estrés, dolor de cabeza, te va a doler tu cuerpo y es todo lo contrario lo que nosotros estamos haciendo así. Y es pecado también. Es pecado. Y creo que muchos no lo hablan así, pero es un pecado. Es un pecado afanarte, es un pecado que entres en ansiedad. ¿Por qué? Porque te has dejado dominar por tus emociones. Te has dejado dominar por este mundo y por todas las circunstancias. No has confiado en Dios. Por eso que los primeros capítulos me gustaron de arriba, donde que habla en Mateo 19:21, que dice, ¿dónde están tus ojos? Has perdido el enfoque de la palabra. Has perdido el enfoque de la presencia de Dios. Has perdido el caminar que tienes que caminar. Y tienes que entender que tus ojos no pueden estar viendo la oscuridad. Sé que existe la oscuridad en este mundo, porque nosotros somos la luz cuando nosotros nos llenamos a través de la presencia de Dios. Pero no te puedes dejar llevar por toda esta oscuridad. Tienes que alinearte y dejarte llevar por la presencia, por la luz, por la fuerza, porque Él tiene el control. Y así como dice en su palabra, busquen el reino de Dios por encima de todo, por encima de la tormenta, por encima del desierto, por encima de las preocupaciones, por encima de los viles, por encima del trabajo, por encima de la enfermedad, por encima de las circunstancias de la enfermedad de tus hijos, por las circunstancias que están pasando aquí en este país. Por encima de todo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Dios va a suplir sus necesidades. Esta palabra tiene que traer tranquilidad a tu espíritu, a tu alma y a todo tu ser. Cuando tú ya entiendas esta palabra y la apliques, porque es muy, muy bonito escucharla. Busca el reino de Dios y su justicia. Y es bonito escucharla. Y es bonita declararla. Pero vivirla es matar tu carne, es sujetar tus emociones, es sujetar tus pensamientos, es sujetar todas las cosas que tú ves y que te dice el mundo cómo está,
a sujetarlas bajo los pies del Mesías. Sujetarlas y ponerlas bajo los pies del Mesías. Que estás otra vez entrando en depresión, sujeta todas tus emociones y ponlas bajo los pies del Mesías y dices: yo no me muevo por mis emociones, yo me muevo por fe y yo creo que ya está la victoria ahí en la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina mi victoria. No me puedo caer por mis emociones. Hay muchas veces que el panorama físico, tú te lo crees y te lo arma el enemigo, te lo arma tan bonito. ¿Por qué? Y yo he visto casi la mayoría de todos los procesos que he vivido, ha parecido que no ha valido la pena soportar tanto, esperar tanto. Y ya en lo último, ya estando cerca de la victoria, he querido soltar la toalla y por un poquito, hermanos, por un poquito, he soportado un poquito más y ya ha estado a la vuelta a la victoria. No te rindas, no te rindas. No te rindas. Sigue sometiendo todas esas emociones que te impulsan a que tú estés triste, que te impulsan a que tú te pierdas y te estreses. No. Sujeta todo. Nuestro amado Dios Todopoderoso nos dice en la palabra que Él nos ha dado dominio propio a nosotros para poder sujetar todas esas emociones alteradas que nos quieren perturbar y que nosotros mismos entramos ya en pánico, entramos en tristeza, entramos ya en muchas cosas, en afán y todo eso. Y no quiere Dios. Aquí nos está enseñando a sujetar todos, y esto se trata de las armas espirituales, a sujetar todas tus emociones. La mayoría de todo el evangelio se trata de la autodisciplina tuya para que sea manifestada en tu vida, de tu disciplina que tú tienes que tener, porque sí, sé que en el ámbito espiritual tú estás declarando, pero tú también tienes que hacerlo, tú también tienes que caminarla, tú también tienes que accionarla, tienes que sujetar. Y en vez de encerrarte en ese cuarto, sale afuera, lee la palabra, empieza a alabar, empieza a adorar, empieza a danzar, empieza a romper esa atmósfera. Si está en tu casa y en una atmósfera fea y que dices: ay, es que me siento tan solo. Y es más, cuando a mí, yo voy a hablar por mí, cuando algunas veces hasta el día no me ayuda, está lloviendo y ya no puedo salir y te sientes así afligida, rompe eso. La lluvia es de bendición y lo dice en la palabra. La lluvia cae tanto para los buenos y los malos. El sol sale tanto para los buenos y los malos. Es de bendición. Prende una alabanza. Gózate en la presencia de Dios. Quiebra todo ese panorama, ese diseño del enemigo que viene trayendo a nuestra mente para hacernos sentir mal y hacernos caer. Es tiempo de romper todo eso. Y es tiempo de cambiar nuestra mente a una mente del reino. Y eso depende de nosotros, hermanos. Ya tenemos las armas, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo aquí en la tierra para que nos guíe, para que nos ayude y nos instruya en todo lo que nosotros algunas veces no entendemos. Tenemos todo. No podemos seguir escuchando al enemigo para que nos afanemos y para que entremos en ansiedad. No podemos darle el gusto. Y es hora que le pisemos. Hay una canción que me gustaba cuando íbamos a los retiros. Ahí es tiempo de pisar la cabeza al diablo. No me acuerdo cómo se llama, pero es de una canción que dice de pisar la cabeza al diablo, pisar la cabeza, machácalo, machácalo, y empiezas a danzar machacando la cabeza del diablo para que no te influya más en tu día y no te cambie más tu día, sino que esa atmósfera donde tú te encuentres, sea en tu casa, en tu trabajo, en donde tú estés, sea transformada y sea de bendición. Amén. Vamos a cerrar con eso. Yo sé que el Señor nos ha hablado en esta mañana en este capítulo de Mateo 6, que nos ha hablado de dar y de suplir las necesidades de aquellos que necesitan, pero que no sepa todo el mundo, que solo sepas tú en privado para que el Señor te bendiga. Porque si tú vas y divulgas muchas cosas, ya no hay recompensa para ti. Nos han enseñado también en Mateo 6 del 5 al 18 la oración y el ayuno, y estamos hablando de lo personal, no estamos hablando de las oraciones de público, de grupo, la oración, la intercesión, no estamos hablando de la oración personal y el ayuno personal. También nos ha enseñado sobre
los tesoros de los cielos y los tesoros de aquí, que estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Estamos haciendo tesoros aquí en la tierra o estamos haciendo tesoros en el cielo? Recuerden que aquí se destruye, lo roban, el óxido lo rompe. No es para siempre, todo lo de aquí no es para siempre, pero lo de la eternidad, los tesoros de los cielos, sí es para siempre. Nos ha hablado también de lámpara del cuerpo, o sea que nosotros, nuestro ojo, ¿qué estás mirando? Bueno, me sale a mí. ¿Qué estás mirando, Verónica? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? Que veas bien las cosas. Observa la palabra. Observa las alabanzas, las guianzas, las enseñanzas. ¿Qué estás mirando? No mires cosas que te apagan esa luz que está dentro de ti. Nos ha enseñado entre las cosas materiales de riqueza y el primer lugar de darle a nuestro Padre Celestial, que no cambies las cosas celestiales por las cosas terrenales y que le pongas siempre a Él primer lugar, porque Él tiene que estar en primer lugar. También nos habla en la última parte de Mateo 6 del 25 al 34, nos habla del afán y la ansiedad y de la búsqueda. La búsqueda. Como dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Hacemos una invitación a todos los hermanos, si es que hay hermanos nuevos que quieran recibir al Señor como su Salvador, le invitamos para que pueda subir y pueda hacer esa oración de fe. También a los que se han apartado, se han alejado de sus congregaciones, de sus iglesias, les invitamos para que puedan reconciliarse y puedan seguir buscando de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y si todos somos hijos de Dios, creyentes fieles que estamos activos, leyendo la palabra, orando, unidos, vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Vamos a hacer una oración. Puede mandar su solicitud si quiere subir, hermano o hermana, a hacer la oración de fe. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde maravillosa, Padre, que tú nos has permitido, Padre,